Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, preparé este video, ¿sí? Sobre la tabla pitagórica, algo que comenzamos a trabajar un poco el martes, también hoy. ¿Qué es la tabla pitagórica? ¿Sí? Es esta tabla que creó Pitágoras, ¿sí? Un filósofo y matemático de la antigua Grecia, hace muchos años antes de Cristo. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos las tablas del 1 al 10, ¿sí? Pero están dispuestas en columnas, ¿sí? O sea, en forma vertical. Piensen en la espalda de ustedes, la columna en forma vertical. Tenemos las tablas del 1 al 10. Y también en forma horizontal, ¿sí? En hileras de números de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para estudiarnos las tablas, para ejercitar un poco el cálculo mental, para que ustedes puedan tener, ¿sí? Su tabla pitagórica con sus números y ir estudiando un poquito cada día, recordar qué tabla les cuesta más, pensar qué tiempo le tienen que dedicar a cada tabla, ¿sí? A las que ustedes consideren más difíciles. Bueno, entonces dijimos columnas, que son las hileras verticales de números de arriba para abajo, y las filas, que son las hileras de números de izquierda a derecha, las que están acostaditas, horizontales. Bueno, por ejemplo, 3 por 6. Queremos buscar 3 por 6 en nuestra tabla pitagórica, nos vamos a la fila del 3 y a la columna del 6, y donde se cruzan, donde choca la fila del 3, la columna del 6, en ese punto que es la intersección, es donde se chocan, es el resultado. Acá tenemos 18, ¿sí? Pero fíjense que, a ver, otro ejemplo, tenemos 7 por 3. ¿Cómo vamos a encontrar el 7 por 3? Nos vamos a ir a la fila del 7 y a la columna del 3. Y acá también nos vamos a fijar cuál es el punto donde se chocan la fila del 7, la columna del 3, y es el 21, ¿sí? Y ese es el resultado. Entonces, y algo muy importante, en multiplicación ustedes saben que el orden de los números cuando los multiplicamos no modifica el resultado, ¿sí? No lo altera. Entonces, es lo mismo decir 7 por 3 que 3 por 7, porque en los dos casos nos va a dar 21. Fíjense que si estoy en la fila del 3 y en la columna del 7, donde se cruzan es el 21, y si estoy en la fila del 7 y la columna del 3, donde se cruzan también es el 21, o sea, el resultado. 8 por 4, ¿se animan ustedes a decirme cuánto da y dónde lo marcamos? Muy bien, tenemos la fila del 8, la columna del 4 y nos da 32, y es importante recordar que es lo mismo que 4 por 8, ¿sí? Bueno. Cálculo mental. Nosotros, si miramos la tabla del 4, nos damos cuenta viendo los resultados que es el doble de la tabla del 2. Fíjense, si chequean todos los resultados, es el doble. Que es lo mismo que decir que la tabla del 2 es la mitad de la tabla del 4, ¿sí? Lo mismo pasa con la tabla del 4 y la tabla del 8. La tabla del 8 es el doble de la mitad de la tabla del 4. La tabla del 8, vuelvo a repetir, es el doble de la tabla del 4, y la tabla del 4 es la mitad de la tabla del 8. Fíjense en los resultados. Por ejemplo, 8 por 2, 16. 2 por 4, 8. Entonces, 8 es la mitad de 16, o 16 es el doble de 8. Ahora, entre la tabla del 3 y la del 6 también. La tabla del 6 es el doble de la tabla del 3. O la tabla del 3 es la mitad de la tabla del 6. Y también tenemos la relación esta de triple. Si miramos la tabla del 3 y la tabla del 9, la tabla del 9 es el triple de la tabla del 3. O sea que es la tabla del 3, pero sumada 3 veces. Fíjense que 3 por 1, 3, y 9 por 1, 9. Después también tenemos 3 por 2, 6, 9 por 2, 18. 6
18 es el triple de 6, ¿sí? Bueno. Ahora tenemos la tabla del 10 y la del 5, ¿sí? Y también la tabla del 5 es la mitad de la tabla del 10 o la tabla del 10 es el doble de la tabla del 5. Si vemos los resultados, ¿sí? Ahí también nos damos cuenta. Bueno, pero no todo es dobles, triples y mitades, ¿sí? También puede pasar que si sumamos dos tablas, nos dé como resultado otra. Por ejemplo, si suman la tabla del 2, los resultados de la tabla del 2 y los de la tabla del 1, les van a dar los resultados de la tabla del 3. Fíjense que si sumamos 2 por 2, 4, ¿sí? Estoy acá en la fila del 2. 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2, suman el 2 y el 4, da 6, que es lo mismo que 3 por 2, 6, ¿sí? Si sumamos la tabla del 2 y la del 3, se van a dar cuenta que los resultados van a dar igual que la tabla del 5. Y si sumamos los resultados de la tabla del 3 y la tabla del 4, los resultados van a dar lo mismo que la tabla del 7. ¿Para qué sirve esto? Porque si ustedes de repente alguna tabla no la recuerdan o algún número no recuerdan, por ahí volver a estas relaciones que saben entre las tablas les sirve de pista para acercarse al resultado que están buscando, ¿sí? Así que bueno, con esto terminamos el video del día de hoy. Los súper felicito. Cualquier duda, seguimos hablando en el cole.